El día de hoy, Ponos ya hizo oficial la llegada de los talentos de Valkyrie Cat y Bahamut Cat, así que en esta ocasión veremos cómo lograremos esto, aunque es importante aclarar que hasta el momento solo se limita a la versión japonesa. Sin nada más que decir, comencemos. Ponos ha diseñado un evento donde la comunidad japonesa se deberán unir para completar el reto por las 100 millones de descargas. Así es, el evento consiste en esto mismo, todos los jugadores deberán superar 100 millones de etapas o niveles sin importar cuál sea. Esto significa que puedes ir por el más simple, y de todas formas serán contados. Es por eso que este evento es tan importante, porque agrega talentos a unidades que la comunidad pedía a gritos, mientras que introduce una mecánica nueva para un evento tan importante como este. No sé si soy el único que esto le parece un poco de parentesco a los eventos comunitarios de Brawl Stars, pero no es algo negativo a pensar. El tiempo suficiente para dar como completada el reto es del 1 de enero hasta el 15 de enero del 2025, estamos hablando de aproximadamente 2 semanas, lo cual no creo que sea tan justo, ya que la cantidad que tienen que hacer es demasiado grande y los niveles ya completados anteriormente no serán contados, por lo que 100 millones de etapas superadas no es tan fácil que digamos, pero deberíamos de poder, aunque quizás Ponos hace algunos cambios para que podamos llegar, ¿cierto? Por cierto, los talentos de Valkyrie Cat y Bahamut Cat estarán llegando en una futura actualización, quizás para la versión 14.2 o superior, solo queda esperar a ver si lo logramos. Por otra parte, ¿cuáles podrían ser los talentos de ambos gatos? Pues, intentaré decir cuáles podrían ser, pero nada es asegurado. Ahora sí, veamos qué tal sale. Estos son solo suposiciones. Para los talentos de Valkyrie Cat, podríamos optar por los talentos clásicos de aumento de vida y daño, hasta un 20% con dichos talentos al máximo. Aumentar su capacidad de congelamiento, con esto me refiero principalmente a la probabilidad de congelar a todos los enemigos no metálicos, por lo que un aumento que pase de un 35% a un 45 o 50% me parece más que justo y razonable, ya que la capacidad de la Valkyria sería mucho más alta de lo que cualquiera pueda esperar. Además, dudo bastante que se le dé un aumento en su duración, pero actualmente hay ambas posibilidades de que se lo den, ya que esto mejoraría el rendimiento de Valkyrie Cat. Inmunidad al surge, esto es algo que necesita ya, debido a la gran cantidad de enemigos con surge. El hecho de pensar que ella podría obtener una inmunidad a esta habilidad le daría una mayor supervivencia y una mayor capacidad a la Valkyrie Cat, lo que mejoraría bastante su rendimiento en batalla de forma significativa. Quizás una inmunidad a las oleadas o a las explosiones, pero creo que la inmunidad al surge es algo realmente aceptable. Y por último, podría obtener el Sage Slayer o Matasabios, si bien podría ser una buena idea para las 4 coronas de Zero Legends donde el uso de Valkyrie Cat sea mucho más relevante, su congelamiento no se vería perjudicado e inmunidad al surge darían cambios importantes, así que existe una posibilidad de que algo de este tipo ocurra, pero todavía estamos a tiempo de pensar en otras posibilidades de talentos importantes que podría obtener. ¿Qué talentos podría obtener Valkyrie Cat? Ahora nos encontramos con los talentos a Bahamut Cat, veremos cuáles podríamos considerar en que podría obtener. Primero que nada, un aumento en su vida es casi seguro, si bien es solo un 20%, puede hacer la diferencia tal adición. Aumento de daño es casi imposible de que le permitan dar, ya de por sí el daño de Bahamut Cat es demasiado grande y alto para que un aumento más sea considerable, pero quizás tener un aumento del 50% cuando su vida esté por debajo del 30% o cuando esté por el último empuje o knockback podría dar vueltas importantes. Aumentar su daño es de un 181.500 de daño y posiblemente de cambios importantes. También existe la posibilidad de que solo le agreguen talentos de resistencia a alguna habilidad en específico, como resistencia a la ralentización, desgaste, congelamiento, tóxico, abducción, así como también a las oleadas o surge, así también como inmunidades, pero no parecen afectar tanto a Bahamut Cat en estos aspectos. Todavía no podemos decir con certeza si serán 5 talentos como de costumbre o se reducirán a 3 como es el caso de Mola Mola, por lo que tenemos que esperar a ver qué tal, aunque tengo el presentimiento de que serán solo 3 talentos al estilo Mola, ya que no hay mucho más que decir con exactitud.
En fin, los talentos de Valkyrie Cat y Bahamut Cat están cerca de llegar y los jugadores podrán asumir su victorioso con mucha seguridad siempre y cuando se cumpla el reto exitosamente, que con el tiempo tan acortado y la gran cantidad que se necesita, podría ser más problemático de lo que se espera, pero esperemos en poder lograrlo, porque necesitamos cosas importantes, pronto.